Imagina el salón de baile del Hotel Palacio de Madrid. Iluminado por miles de luces cálidas que cuelgan como estrellas en una noche de verano. El aire huele a peonías frescas y a champán derramado. Pero para mí, Isabel Moreno, ese momento era el principio del fin. Entré con el corazón latiendo fuerte. Mi vestido azul marino ajustado a la perfección. Esperando un lugar entre los míos. Había pagado cada detalle, el alquiler del salón histórico. Los arcos florales que adornaban las mesas. Las guirnaldas de luces que danzaban en el techo. Todo por la boda de mi hermana Elena. Pero al buscar mi asiento. Nada. Ni placa con mi nombre. Ni silla. Mis padres, Antonio y Carmen, intercambiaron una mirada y soltaron una risita. Uy. Nos equivocamos en el conteo, dijo mi madre. Como si fuera una broma de niños. La sala estalló en carcajadas. Invitados susurrando. Ojos clavados en mí como si fuera una intrusa. El pecho me ardía. Pero forcé una sonrisa. Revisando las mesas una vez más. No era error. Me habían borrado. El eco de sus risas me quemaba más que un hierro al rojo. Yo, que había financiado esa noche de ensueño. Era una extraña en la boda de mi propia hermana. Parece que no soy familia. Dije con voz temblorosa. Y me di la vuelta. Saliendo mientras sus risas se desvanecían. En ese instante, supe que les haría algo inolvidable. Algo que congelaría sus sonrisas engreídas. Pero para entender por qué ese momento me rompió. Tienes que conocer mi familia. Esa herida abierta que sangraba en silencio. Cuando éramos niñas. Elena y yo éramos inseparables. Como dos gotas de agua en el mar Mediterráneo. 3 años mayor que yo. Ella era mi mundo, brillante. Hermosa. Siempre la estrella en nuestro barrio de Madrid. A los 7. La seguía por el patio de nuestra casa en Chamberí. Imitando sus volteretas. Robando sus horquillas brillantes. Ella reía. Trenzándome el pelo. Enseñándome a encantar a los maestros con una sonrisa pícara. Ganábamos proyectos escolares juntas. Construíamos fortalezas de mantas y compartíamos secretos bajo las estrellas de las noches madrileñas. La idolatraba. Siempre cediendo para que brillara. Si quería la última galleta, se la daba. Y su abrazo me hacía feliz. Elena era mi heroína. Y yo su sombra fiel. Pero con los años, todo cambió. Como un vino que se agria en la bodega. Nuestros padres empezaron a tratarnos de forma distinta. Con esa preferencia sutil que duele como una espina clavada. Elena, a los 16, recibió un armario nuevo para sus finales de debate. Pagado con el sueldo de papá. Yo vestía sus prendas usadas. Mis pedidos de materiales para arte se rechazaban como caprichos. Las finanzas no son una carrera seria. Decía mamá cuando hablaba de inversiones. Mi pasión en el instituto. El camino de Elena en publicidad es práctico. Se iluminaban cuando Elena presentaba ideas. Aunque sus campañas fallaran. En la universidad. Los proyectos de Elena, anuncios para startups locales que casi siempre se hundían, le ganaban dinero de papá para esenciales como bolsos de diseño. Mis ahorros de trabajos a media jornada pasaban desapercibidos. Oía cómo alardeaban de Elena en cenas familiares. Mientras mis notas perfectas recibían un simple asentimiento. La carrera de Elena tropezó pronto. Una gran presentación publicitaria falló cuando un cliente la llamó descuidada. Perdiendo un contrato importante para su agencia.
Pero mamá y papá la respaldaron, alabando su empuje y cubriendo sus deudas. Mi pasión por las finanzas, en cambio, se encontraba con escepticismo. A los 19, le mostré a papá un plan de cartera de acciones, esperando que viera mi ambición. Como médico, valoraba la predictibilidad y se burló: eso es demasiado arriesgado, Isabel. Mientras, Elena recibía efectivo para una idea publicitaria que nunca vio la luz. Ese doble rasero me cortaba hondo. Pero me aferraba a la creencia de que la familia va primero. Como dice el refrán español, sangre llama a sangre. Intentaba reconectar con Elena, desesperada por recuperar esa cercanía infantil. Le mandaba mensajes sobre su trabajo, ofreciéndole revisar presupuestos de clientes con mis habilidades financieras. Ella me rechazaba con un altivo no hace falta. ¿Hermanita? Mamá y papá adoraban su confianza, ciegos ante sus proyectos desmoronándose. Mis logros, como ganar una beca o conseguir mi primer cliente financiero, apenas registraban. Llamaban a Elena su visionaria mientras yo recibía un distraído bien hecho. Aún así, seguía apareciendo, enviando tarjetas navideñas a mamá y papá, invitando a Elena a almorzar, esperando que algún día vieran mi valor. Esa esperanza me mantenía atada, aunque me sentía como una extraña en mi propia casa. La brecha se ensanchó en nuestros 20. La carrera de Elena patinaba, otra campaña fallida. Un ascenso perdido. Pero mamá y papá la rescataban siempre. La llamaban nuestra estrella mientras mis prácticas en firmas financieras, mis noches estudiando mercados, pasaban inadvertidas. Compartía mis éxitos: una beca, un cliente ganado, y recibía un tibio «qué bien». ¿Cariño? Los fracasos de Elena eran experiencias de aprendizaje. Me sentía una forastera en mi hogar, pero me aferraba a la idea de que la familia se une. Invitaba a Elena a un café. Mandaba tarjetas a mamá y papá. Mantenía la puerta abierta. En el fondo, creía que algún día me valorarían. Mirando atrás, veo cuán ingenua era. El favoritismo no era solo injusto, era una cuña que nos separaba lentamente. Elena absorbía su adoración mientras yo luchaba por migajas de aprobación. Seguía intentándolo, esperando. Pero las grietas esperaban para romperse. Después de la universidad, forjé mi propio camino. A los 29, había convertido Moreno Inversiones en un pilar del mundo financiero madrileño. Mi oficina bullía con clientes, emprendedores locales, familias planeando jubilaciones, confiando en mí para hacer crecer su riqueza. Había cerrado un acuerdo con una startup tecnológica, duplicando su inversión en un año, ganándome un reconocimiento en el Diario Económico de Madrid como pionera financiera. Dirigía seminarios, mentorizaba a jóvenes asesores y veía el nombre de mi firma iluminar el skyline de la Gran Vía. Cada noche analizando mercados era una victoria. Prueba de que no necesitaba la aprobación familiar para brillar. Pero cuando Elena se comprometió con Javier, vi una oportunidad para reparar nuestro lazo roto, ayudando con su boda. Mamá llamó una tarde de otoño. Su voz cortante: la boda de Elena es en el Palacio Hotel. Tú cubres los gastos. Acepté, pensando que mi contribución ganaría su respeto. Como asesora financiera, manejé el depósito del salón, famoso por sus candelabros de cristal. Me sumergí en la planificación, elegí peonías rosadas para los centros de mesa, sus pétalos suaves encajando con el tema romántico de Elena. Escogí guirnaldas de luces cálidas para el techo, proyectando un brillo dorado sobre las mesas.
Cada decisión sentía como un puente hacia el corazón de mi familia. Mis padres y Elena. Sin embargo, tenían su propia agenda. Eligieron el Palacio Hotel como venue y una lista de 200 invitados, primos lejanos, colegas, para lucirse en la grandeza. Se deleitaban en la planificación. Mamá alardeando del lugar perfecto a parientes. Papá alabando el don de Elena para elegir la multitud adecuada. Mi rol financiar la recepción entera y seleccionar la decoración pasaba inadvertido. Le mandé un mensaje a Elena emocionada por las peonías. «Está bien», respondió. Tono plano. Sugerí ajustar la lista de invitados para controlar costos. Mamá me cortó, Elena sabe quién importa. Su enfoque permanecía en Elena. Su orgullo inquebrantable. Me entregué a la boda, creyendo que mis esfuerzos importarían. Transferí el pago por el venue, asegurándome de que cada detalle fuera impecable. Pasé horas con el equipo de iluminación, confirmando que las guirnaldas crearan el ambiente que Elena quería. En una barbacoa familiar, mencioné los arreglos florales, esperando un destello de aprecio. Papá levantó su copa por la visión de Elena, ignorando mi trabajo. Mamá presumió a los invitados de la elegancia del palacio, sin mencionar quién lo pagaba. Me quedé allí sonriendo, el pecho apretado por su indiferencia. La injusticia cortaba más profundo de lo esperado. Tarde en la noche, miraba mi portátil. El presupuesto de la boda brillando en la pantalla, preguntándome por qué mis sacrificios eran invisibles. Llamaba a mamá preguntando si le gustaba el efecto de las luces. Elena lo hace especial, decía, evadiendo mi pregunta. Seguí adelante, finalizando el pedido floral, asegurándome de que cada peonía fuera perfecta. Pensaba que financiar la recepción y crear su belleza mostraría mi amor. Me haría parte de la familia. Pero absorbían el esplendor el venue. La lista de invitados dando todo el crédito a Elena. Me sentía una forastera. Mis contribuciones borradas. Aún así, me aferraba a la esperanza de que mi trabajo, cada euro, cada luz, les haría verme. Esa esperanza me mantenía atada, aunque empezaba a deshilacharse. El día de la boda comenzó con una traición. Llegué al Palacio Hotel. Corazón pesado pero esperanzado. Vestida con mi gaun azul para fundirme en la elegancia del gran día de Elena. El salón resplandecía con las peonías y guirnaldas que había elegido. Testimonio de los fondos que había vertido. Mientras los invitados se mezclaban, revisé el plano de asientos. Estómago retorciéndose al no ver placa con mi nombre. Revisé de nuevo. Corazón latiendo fuerte. Y nada. Un camarero confirmó, no hay asiento para Isabel Moreno. A pesar de pagar el venue y crear su belleza, me habían borrado de la celebración. La furia me invadió. Marché hacia el gerente del venue. Voz firme pero afilada, cancelo el contrato que firmé para este evento. Dije alto para que invitados cercanos giraran. La familia Moreno cubre los costos. Jadeos recorrieron la multitud. El rostro de mamá palideció. Papá se congeló con su copa de champán a medio camino. Elena, en su gaun reluciente, tartamudeó, Isabel. ¿Qué haces? El gerente dudó. Luego asintió, sacando el papeleo. Mi familia se revolvió, prometiendo pagar la cuenta ellos mismos. Su compostura desmoronándose ante 200 invitados. Me mantuve erguida. El peso de su desprecio alimentando mi resolución.
En ese momento, Miguel Ruiz, mi amigo y contador astuto, me mandó un mensaje: revisa tus ahorros. Le confiaba desde la universidad. Así que accedí a mi cuenta en un momento quieto antes de la ceremonia. La sangre se me heló: 200.000 euros desaparecidos. Extraídos del fondo que había construido en Moreno Inversiones. Miguel me encontró en una sala lateral. Portátil abierto. Lo rastreé. Susurró: Elena. Javier y tus padres accedieron con una firma falsificada. Me mostró registros bancarios, transferencias ligadas al email de Javier. Un rastro a un trato inmobiliario para una casa en Barcelona. Planeaban usar mi dinero para su nueva vida. Asumiendo que no notaría. El mundo se inclinó. Mi familia, que había ignorado mis sacrificios, orquestó este robo. La evidencia de Miguel era irrefutable: emails entre Javier y papá discutiendo el préstamo. Login de Elena en mi cuenta. Nombre de mamá en un recibo de depósito. Contaban con mi silencio. Mi lealtad. Pero esa traición. El asiento faltante. Los ahorros robados. Rompieron algo en mí. Ya no era su felpudo. Durante la recepción, mientras empezaban los brindis, me acerqué al micrófono. Manos temblando pero voz clara. Tengo algo que compartir. Dije. Ojos fijos en Elena. La sala se silenció. Tenedores tintineando en platos. Pagué esta boda. El venue. Las flores. Las luces. Pero mi familia no me dejó asiento. Murmullos se extendieron. Levanté las impresiones de Miguel. Voz elevándose: también tomaron 200.000 euros de mis ahorros para comprar una casa. Falsificando mi firma. Apunté a Elena. Javier. Mamá y papá. Esto es lo que son. Invitados jadeaban. Algunos susurrando. Otros mirando a mi familia en shock. El rostro de Elena se arrugó. Su máscara corriéndose. Isabel. Lloró. Pero su voz se ahogó en los murmullos. Javier se levantó rojo, murmurando excusas. Mamá se aferró al brazo de papá. Ojos amplios de pánico. Papá intentó hablar. Pero un invitado lo cortó. Exigiendo respuestas. La sala zumbaba con incredulidad. Parientes intercambiando miradas atónitas. Dejé los papeles en una mesa. Dejando que la evidencia hablara. La vergüenza de mi familia se expuso. Su imagen perfecta hecha trizas ante su círculo social. Salí. El peso de su traición aliviándose con cada paso. Habían reído mi ausencia. Pero ahora enfrentaban las consecuencias de su avaricia. No miré atrás. Una semana después de la boda. Cavé más hondo. El fiasco del palacio había dejado a mi familia luchando por pagar. Pero no podía sacudir la imagen de la firma falsificada de Elena en mis ahorros. Miguel me encontró en un café discreto del centro. Portátil sobre la mesa. Saqué los registros. Dijo. Deslizándolo. La pantalla mostraba transferencias: 200.000 euros desviados a una cuenta bajo el nombre de Javier. Elena había firmado mi aprobación digital. Imitando mi lazo en la primera. Miguel lo rastreó a un agente inmobiliario en Barcelona. Un pago inicial para una casa. Usaron tu dinero. Confirmó. Voz baja. Contratos falsos de la agencia de Elena inflaban su ingreso. Acuerdos publicitarios ficticios con clientes fantasma. Mi estómago se revolvió. La agencia de Elena,
Una pequeña en Madrid. Había sido su salvavidas. Ahora era una mentira. Miguel cavó más. Descubriendo recibos de apps de apuestas ligadas a la tarjeta de Elena, deudas acumuladas en póker online. Está hundida, dijo. La casa era su escape. Apreté mi taza. La traición calando. Mi familia me había robado. Usando mi confianza para financiar sus sueños. Miguel imprimió los documentos. Cejas fruncidas. Tienes todo para pelear. Asentí. Mente acelerada. Esto no era solo robo, era el fin de cualquier lazo restante. Al día siguiente. Conduje a la oficina de Elena. Un edificio moderno en la Castellana. Su recepcionista dudó al pedírsela. Pero empujé. Corazón latiendo. Elena levantó la vista de su escritorio. Rostro palideciendo al golpear los impresos. Explícalo. Dije. Voz pareja. Miró los papeles. Luego a mí. Ojos al puerta. Isabel. No es lo que piensas. Empezó. Pero la corté. Falsificaste mi firma. Tomaste 200.000 euros para una casa con Javier. Y los contratos, acuerdos publicitarios falsos para inflar tu ingreso. Se movió en su silla. Dedos retorciendo un bolígrafo. Lo necesitábamos. Admitió. Voz pequeña. Tú tienes tanto con tu fondo. Pensé que me lo debías por ser la exitosa. Por tenerlo fácil. ¿Debía? Las palabras golpearon como una bofetada. Me incliné, pagué tu boda. Elena. Elegí las flores. Las luces. Todo. Y me dejaste sin asiento. Ahora esto. Me miró. Defiance parpadeando. Siempre eres la buena. Isabel. La hermana perfecta. Solo necesitábamos un empujón. Sacudí la cabeza. El dolor volviéndose a cero. Eso no es un empujón. Es robar. Abrió la boca para discutir. Pero la puerta se abrió de golpe. Mamá y papá irrumpieron. Rostros enrojecidos del viaje. ¿Qué haces aquí? Demandó mamá. Voz afilada. Papá me miró furioso. Su bata de médico arrugada. Ya arruinaste la boda. Ahora esto. Me puse de pie. Sosteniendo los papeles. Me robaron. Mamá. Falsificaron mi firma por 200.000 euros. Los ojos de mamá se ampliaron. Pero se volvió a Elena. Voz suavizándose, es verdad. ¿Cariño? Elena asintió. Lágrimas brotando. Papá explotó, eres egoísta. Isabel. Siempre haciendo todo sobre ti. Elena es tu hermana. Necesitaba ayuda. Mamá se unió. Dedo apuntando, destruiste su día cancelando el venue delante de todos. Y ahora la acusas. La familia se apoya. Los miré. Palabras aterrizando como golpes. Apoyo. Me dejasteis sin asiento en su boda. Ignorasteis mis esfuerzos. Y ahora defendéis esto. El rostro de papá se enrojeció, eres ingrata. Elena lucha y tú estás ocupada con tus juegos de dinero para importarte. Mamá asintió. Ojos fríos, rompes su corazón con ese numerito. Te criamos mejor. Sus palabras ecoaban el viejo patrón, Elena la víctima. Yo la villana. Sentí la ira hervir.
Pero mantuve la voz calmada, me criasteis mejor que robar a vuestra propia hija. Papá avanzó. Voz baja, te arrepentirás. Isabel. Somos familia. Lo miré, ya no. Me volví a Elena. Que apartó la vista. Quedaos el dinero. Pero estáis solos. Salí. La puerta cerrándose tras mí. Sus gritos se desvanecieron al llegar al parking. Miguel esperaba en su coche. ¿Qué pasó? Me subí. Papeles apretados, lo admitieron. Lo defendieron. Miguel arrancó el motor, ¿y ahora? Miré la carretera. Resolución endureciéndose, lo terminamos. Su siguiente movimiento fue desesperado. Días después de confrontar a Elena. Susurros circularon en los círculos empresariales madrileños. Un cliente llamó. Voz tensa, había oído que malversaba fondos en Moreno Inversiones. Desviando aventures riesgosos. Otro email o preocupaciones éticas. Rastreé los rumores a un post anónimo en un foro online. Goteando detalles que solo alguien cercano sabría, mi lista de clientes. Acuerdos recientes. Luego. Un diario económico local recibió un chivatazo acusándome de falsificar registros. La fuente, un email ligado a Javier. Con un hilo reenviado de la cuenta laboral de Elena. Intentaban quemar mi reputación. Arruinar la firma que construí de la nada. Me senté en mi oficina mirando las acusaciones. Manos temblando. Moreno Inversiones era mi vida, años de noches tardías. Confianza de clientes. Trabajo meticuloso. Elena y Javier pensaban desmantelarla para salvar la cara tras su robo expuesto. Llamé a Miguel. Voz firme pese al pánico, vienen por mi negocio. Llegó en 1 hora. Portátil listo. Ojos afilados. Son torpes. Dijo. Sacando un rastro digital. Miguel monitoreaba mis cuentas desde la boda. Anticipando retaliación. Encontró un estado financiero falsificado. Sellado con el logo de mi firma. Enviado a un cliente mayor desde una IP atada a la oficina de Javier en casa. Es una trampa. Dijo. Afirman que manipulaste ganancias para inflar libros. Cavó más. Cruzando metadatos del Estado, llevaba al servidor laboral de Elena en su agencia, donde había redactado el documento falso. Miguel desenterró una cadena de emails entre ella y Javier planeando filtrar acusaciones a mis clientes y un consejo regulador. Cuentan con tu silencio. Dijo. Dándome un USB con evidencia, capturas. Timestamps. Lo uxipé. Lo apreté. Resolución endureciéndose, no esta vez. El trabajo de Miguel era un salvavidas, prueba de que sus mentiras no pegarían. Pasé la semana siguiente fortificando mi defensa. Me reuní con mi abogada de la firma. Una mujer aguda llamada Clara. Especializada en disputas financieras. Revisó la evidencia de Miguel. Asintiendo al pasar páginas, esto es hermético. La falsificación es rastreable. Su intención clara. Saqué cada registro de Moreno Inversiones, contratos clientes. Declaraciones fiscales. Lowe's Auditoría. Asegurando cada transacción limpia. Mi equipo trabajó horas extras. Verificando portafolios para contrarrestar escrutinio. Contacté clientes clave. Explicando acusaciones falsas y compartiendo la evaluación legal de Clara. La mayoría me respaldó. Confianza ganada por años de resultados. 1. Dueño de un restaurante. Me mandó, te conozco. Isabel. Esto huele a vendetta.
Con mi firma segura. Me volví a las acciones de Elena. Sus contratos publicitarios falsos y deudas de apuestas desenterrados por Miguel eran solo el principio. Contraté un investigador privado para indagar finanzas de su agencia, sospechando más fraude. El investigador halló facturas infladas enviadas a clientes, pagos desviados a cuentas offshore para cubrir pérdidas de Elena. Compilé un dossier, extractos bancarios, contratos falsos, registros deudas, detallando su engaño. Cada documento era un arma. Una forma de exponerla más allá del fallout de la boda. Redacté una carta al consejo de su agencia delineando su mala conducta. Y preparé un comunicado público para la comunidad empresarial madrileña. No solo me defendía, estaba lista para mostrar al mundo quién era Elena realmente. Mamá y papá llamaron. Voces estridentes: destruyes la vida de Elena. Dijo mamá acusadora. Papá añadió: tu firma está bien. Déjalo ir. Colgué. Sus palabras huecas. No les importó cuando Elena me robó. Pero ahora suplicaban por ella. Me senté al escritorio. Dossier delante. Corazón estable. Esto no era venganza, era justicia. Elena y Javier intentaron enterrarme. Pero sus mentiras los enterrarían a ellos. Sellé la carta. Plan listo. La verdad estaba lista para salir. Hice mi postura final. Semanas después del intento de Elena de manchar mi reputación, supe que pichaba una gran campaña publicitaria a una startup tecnológica, contando con un préstamo de Moreno Inversiones para mantener su agencia a flote. El CEO de la startup, cliente que asesoré por años, llamó para confirmar el deal. Revisé la propuesta, números de Elena inflados. Promesas inestables. Dependiendo del respaldo de mi firma para asegurar el contrato. Vi mi oportunidad. Me reuní con el CEO en un bistró elegante de Madrid, exponiendo la verdad sobre contratos falsos y deudas de apuestas de Elena. No puedo financiar esto, dije, retirando el apoyo de mi firma. El CEO asintió, cancelando el deal. La agencia de Elena, ya en hielo delgado, perdió su salvavidas. Con el proyecto muerto, procedí a exponerla. Publiqué un hilo detallado en un foro empresarial local, compartiendo evidencia del dossier, contratos publicitarios falsos, transferencias offshore, recibos de apps apuestas. Lo emailé al consejo de su agencia y clientes clave. Cada documento sellado con timestamps y registros bancarios. El post se viralizó en la Comunidad Unida de Madrid. Compartido en redes sociales. Comentarios llovieron, llamando acciones de Elena vergonzosas, poco profesionales. Sus clientes la abandonaron, citando confianza rota. Al fin del mes, su agencia cerró, dejándola desempleada. Reputación hecha jirones. El fallout golpeó duro a la familia. El fracaso de Elena reverberó en círculos sociales madrileños. Antonio, una vez médico respetado, enfrentó susurros en su clínica, colegas cuestionaban su juicio por defender el fraude de su hija. Carmen, conocida por su involucramiento comunitario, fue evitada en reuniones de junta escolar. Invitaciones a eventos locales secándose. Intentaron salvar la cara, organizando una cena para explicar el lado de Elena. Pero invitados se fueron temprano. No convencidos. Oí por un amigo mutuo que pusieron su casa en venta, luchando por cubrir deudas de Elena y sus propios honorarios legales. Su imagen familiar perfecta se desmoronó, reemplazada por piedad y desdén. No paré allí.
Mamá mandó un mensaje suplicando que lo arreglara por Elena. Papá dejó voice mails. Tono afilado. Demandando retractar mis declaraciones. Bloqueé sus números. Sus palabras sin peso. Javier contactó una vez, ofreciendo disculpa tibia. Pero lo borré sin leer. Estaba hecha. Cambié mi número. Mudé mi oficina a un edificio nuevo en el centro. Corté cada lazo con ellos. Mi familia eligió las mentiras de Elena sobre mí. Y yo me elegí a mí misma. Moreno Inversiones prosperó, conseguí un contrato mayor con un banco regional. Mi equipo expandiéndose para nuevos clientes. Compré un apartamento con vistas al Manzanares. Su panorama recordatorio diario de la vida que construí. Miguel y yo celebramos en cena. Su amistad constante un ancla en el caos. Empecé a mentorizar mujeres jóvenes en finanzas. Compartiendo mi historia para inspirarlas. El nombre de mi firma brillaba más en el skyline. Símbolo de mi resiliencia. Mirando atrás. Veo la lección clara. Mi familia intentó definir mi valor. Descartándome como la hija menor. La que no pertenecía. Usaron mi éxito. Robaron mis ahorros. Me dejaron sin asiento en su mesa. Pero aprendí que mi valor no está atado a su aprobación. El respeto propio significa alejarse de quienes te hieren. Aunque sean familia. Construí una vida de la que estoy orgullosa. No por ellos. Sino a pesar de ellos.